Gracias. Como lo habíamos platicado, está con nosotros el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, quien es secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Diputado, me da gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Contento, agradecido y bendecido, Ricardo. Muchas gracias. Diputado, platíquenos. Usted le sabe el tema de la salud. ¿Cómo estamos en cuanto al número de personas fallecidas por COVID-19 si lo comparamos con el mundo? Hay quienes dicen que somos de los primeros lugares, hay quienes están regateando y dicen que no. ¿Cuál es la situación real de este tema? Mira, lo primero que teníamos que decir, para no perder la perspectiva, porque a veces cuando ya uno en materia pierde uno la visión. Decirte, Ricardo, que tú has sido uno de los más estudiados y que has estado comunicando muchísimo con la gente. Pero hace 456 días, que no son pocos, se confirmó ante la Organización Mundial de la Salud los primeros casos en Wuhan, China. Sí. Y luego aquí en México, el primer caso, hace 397 días. Y tuvieron que pasar casi 300 días para que por fin México hiciera y publicara el plan rector de vacunación. O sea, estamos hablando casi, pasó un año para que tuviéramos y supiéramos al menos el plan de vacunación. Esto nomás rescata lo que hemos estado mencionando a lo largo de este programa, en las pláticas previas que hemos tenido. Primero, que la pandemia y la enfermedad fue menospreciada por el gobierno federal, porque aparte de tener las facultades exclusivas por ser una emergencia, pues pensaron que era muy sencillo. Después, en los propios cálculos de ellos, porque no son de ninguna otra persona, dijeron que lo peor que podía pasar, era que 60,000 pacientes fallecieran. Era el escenario más catastrófico. Bueno, a un año de haber llegado el primer caso, llevábamos ya 200,011 casos reconocidos. Y pareciera fácil empezar a contar, pero mira, en la casa tuya falleció mi cuñado. Mi cuñado, hermano de mi esposa, médico del IMSS. No tienes idea del dolor que todavía hay en la casa de mi hermana, sus hijos. Y conozco muchos hogares en los cuales quien falleció era el sustento de la casa, otros en los cuales era el padre, el hermano, el hijo. Hubo familias, se han perdido 4 o 5 personas. Y es una verdadera tragedia lo que está ocurriendo. Y quizás, además de menospreciar la pandemia, lo que ha menospreciado es el dolor que causa la muerte de los mexicanos. Entonces, de entrada, 4 veces más de su escenario más catastrófico. Y luego ya ahora sí publicaron lo que habíamos dicho ya en tu programa también en otra ocasión, del número de muertes en exceso. Es decir, al principio en Tijuana, donde había una mortandad impresionante de profesionales y de pacientes, se diagnosticaba con neumonía atípica y no le ponían COVID. Claro. Bueno, de esos casos, que se llama mortalidad en exceso por arriba de lo esperado, son casi 200,000 más. O sea, 400,000 hogares enlutados, y algunos de ellos enlutados 2 o 3 veces, porque este gobierno, al menospreciar la pandemia, no estableció un plan de preparación y de manejo de la misma, no adquirieron los equipos a tiempo, no hicieron la reconversión a tiempo, y la peor tragedia es que muchos de esos pacientes que fallecieron nunca tuvieron oportunidad de llegar a un respirador y nunca tuvieron oportunidad de llegar a una unidad de cuidados intensivos habiéndola requerido. Y eso es una verdadera tragedia, porque ellos contaban las camas vacías, pero no contaban que la propia estrategia de comunicación de quédate en tu casa hasta que te enfermes y a lo mejor mueras, fue su primer gran estrategia. Es un serio problema, Ricardo. A ver, doctor, platíquenos, reitero el tema inicial. ¿Estamos frente a un crimen de Estado o por qué de pronto vemos que viene de fuera de la Organización Mundial de la Salud, de otros organismos, de la prensa internacional, la crítica al mal manejo de la pandemia en México? Bueno, a mí me parece que ha sido una negligencia de corte criminal. No tengo ninguna duda porque las evidencias ahí están, Ricardo. Fíjate, la pandemia fue denominada así, y tú puedes leer el discurso del director de la OMS, el 11 de marzo, porque había muchos países que no estaban haciendo caso ni en equiparse, ni en tomar las medidas, ni en prepararse haciendo pruebas, etcétera. Y entonces hicieron esa maniobra para que los países les cayera el 20, que era un tema mucho más serio del que estaban pasando. México tardó todavía 14 días más, después de que ya fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud, para decir que era una enfermedad grave. Pues imagínate ya cuando
un país como el nuestro, de 128 millones de mexicanos, tarda tanto tiempo en ser reconocido por la autoridad como una enfermedad grave prevista en la propia Constitución, pues ya sabrás el resto de las cosas. Diputado, si vemos los resultados en contagios, en muertes, en repercusiones, en muertes en exceso, bueno, pues queda claro que México no estaba preparado para la pandemia y queda claro que hay responsables de esto. ¿Qué va a ocurrir? No hemos visto, por lo menos yo no he visto al Congreso mexicano, las cámaras de diputados y senadores, haciendo extrañamientos, pidiendo juicios políticos, etcétera. ¿Por qué esta apatía? No, yo pienso que a lo mejor no te has dado cuenta, Ricardo, pero sí existen. Hemos solicitado, más bien Morena, que tiene la mayoría en el Congreso, no ha permitido que avance. De hecho, estamos poniendo, ya hay denuncias formales aún en organismos internacionales. Es porque sin duda que lo que señaló el propio Premio Nobel mexicano, que paz descanse, también el exsecretario de Salud, que paz descanse, y muchos más investigadores marcan que hay un tema central de negligencia. Basta conseguir el propio presupuesto. Bueno, mira, en pleno año de pandemia, se gastó menos en salud que en un año que no hubiera habido pandemia. Un subejercicio. 2021 pinta para lo mismo. La ausencia de medicamentos, la falta de equipo de protección, la no contratación de personal han sido el común denominador. Y mira que se la han pasado con puros negocios en lo oscurito, puros decretazos para manejar, puras compras por asignación directa y sin dar las canonjías de lo que marca la propia Constitución de hacer licitaciones abiertas, Ricardo. Entonces, hay elementos suficientes. Yo te puedo decir que hay más de un centenar de peticiones formales, tanto de destitución como de daño. Y bueno, pues hasta ahorita, al menos este gobierno no parecía procesarlo y estamos utilizando ahora organismos internacionales porque queda claro que hubo daños directos en todo este tema. Ahora, ¿qué es lo que sigue del trabajo que están haciendo en organismos internacionales, diputado? Porque pues parece que las instancias en México no están funcionando, no hay sanciones para nadie, a nadie le importa. ¿Qué es lo que viene? ¿Hacia dónde hay que ir para que pues México se convierta en un país que sea por lo menos sancionado por instancias internacionales por esta negligencia? Como tú dices, se tendrá que buscar luego quiénes son los responsables de esta área. Por mucho menos de lo que ha ocurrido en otros países, los secretarios de salud, como el caso de Brasil, por ejemplo, han sido removidos 3 ocasiones. En otros lugares donde donde las cosas no se hicieron bien, el propio secretario renuncia, pero aquí el secretario de salud, que no sé si sepa su nombre, pues se llama Jorge Alcocer, pues ha sido un florero. El Consejo Nacional de Salud ha sido un florero. El Consejo de Vacunación Nacional, el CONAVA, ha sido un florero. El propio Consejo de Salud General ha sido un florero. Entonces, realmente aquí hay muchas tareas pendientes y esperamos, cuando ya estemos aportando los elementos en estos organismos internacionales a los cuales estamos denunciando, pues ya haya mecanismos que llevan un tránsito en estas cortes para llamar a cuentas a quien pensamos, y en este caso de manera muy directa, pues sin duda al propio subsecretario, que es el vocero de la Presidencia de la República. Muy bien, diputado, si nos permite, vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.